Mientras cambias el graph, yo lo presento a Mati, porque lo presentamos como compañero y demás, Ujú. pero no lo presentamos en calidad de qué viene a hablar. Podría venir a charlar como compañero y demás, pero en realidad Mati es un compañero que viene a hablar de la lucha de generaciones, ¿está bien? Exactamente. Es familiar de un militante desaparecido, ¿está bien? Y un poco esa militancia, esa lucha por transformar el mundo, que es un poco lo que decía el grafo anterior, una generación que vino a cambiar el mundo, él la continuó y la pelea por memoria, verdad y justicia es parte de su historia familiar. Así que un poco en esta posta que se pasan de generaciones a generaciones lo trajimos para que en el marco de la marcha que se viene mañana y de la lucha que estamos dando contra el avance de la derecha, nuestra consigna es contra los genocidas de ayer y los negacionistas de hoy, lo trajimos a Mati para que nos cuente parte de lo que es la memoria de lucha del pueblo trabajador argentino. Gracias ahí, Mati, por la presentación. Bueno, y también por invitarme acá al programa. Se siente raro estar de este lado. Y bueno, yo venía a contarles un poco lo que fue esa lucha, lo que fue la dictadura también, frente, nada, tanto liberfacho, viste, tanto sector de derecha que niega la bandera de los 30.000, tanto gobierno que pide el 2 por 1, bueno, incluso gobiernos peronistas que llaman a dar vuelta a la página. Venía a ser una especie de homenaje a mi tío, que fue detenido y desaparecido en Córdoba, la ciudad de Córdoba capital, y bueno, y también a los 30.000. Es interesante esto que decís porque sí, es verdad, para las nuevas generaciones es importante recuperar esta memoria y además el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Con la continuidad militante, que es retomar esas banderas que nos dejaron esos compañeros. Sí, totalmente, totalmente. Hace poco, creo que en el programa incluso anterior, ustedes recordaban a Blaquier, que fue el genocida, uno de los genocidas que había puesto su empresa al servicio de los genocidas, y que le hacía funcionar como campo de concentración. Claro, con los famosos apagones, donde Con los famosos colaborando con las fuerzas represivas apagones, cortó la luz del pueblo y con las secuestraron a listas cientos de trabajadores. negras. Así que, bueno, la lucha, por eso digo que la lucha por memoria, verdad y justicia sigue estando vigente. Contanos de tu tío, Mati. Queremos saber un poco de la historia. Sí, mi tío forma parte de esa generación militante, es uno de tantos pibes y pibas, por supuesto, que se sumaba a la militancia, a las organizaciones políticas. En el caso de él, formaba parte de lo que fue la Juventud Universitaria Peronista, una organización de resistencia contra la dictadura de la NUCE. Este, y bueno, era toda una generación que se fue forjando en los 60 y en los 70, que venían de vivir dictaduras, gobiernos electos democráticamente, pero después que terminaban con la bota militar, y que era un poco eso lo que surcaba la historia, su presente. Y después, obviamente, que ellos se contagiaban de las ideas revolucionarias, anticapitalistas que en parte recorrían el mundo, ¿no? En el 59 con la Revolución Cubana, en el 68 con el Mayo francés, donde estudiantes universitarios salían a las calles junto con trabajadores. Estaba eso pasando en el mundo y también, incluso acá en la Argentina, en mayo también, pero del 69, se empezó a desencadenar esas revueltas populares que iniciaron también con el Cordobazo, donde obreros fueron a la huelga general contra las políticas antiobreras y obviamente antidemocráticas de Onganía, y a lo cual se sumó un movimiento estudiantil que también se ponía en pie de lucha. Así que mi tío forma parte de esa generación, forma parte de una generación que encontraba en la política un medio para transformar el mundo y para, obviamente, luchar por el socialismo. Era la política una herramienta para enfrentar incluso y para hacer temblar a las dictaduras y a los fachos que se adueñaban del poder. Así que mi tío era
uno de esos pibes. Uno de esos pibes, él, para contar un poco su historia, él nace en Villa Dolores, que es una de las ciudades del interior de Córdoba capital. Viene y es hijo de una familia trabajadora, muy humilde, obviamente, que se va a estudiar a una de las principales ciudades a la capital de Córdoba. Se va por allá por el 72 e ingresa en la carrera de medicina, carrera que llegó a cursar hasta cuarto año. Así que él da sus primeros pasos en la universidad con su bandoneón, él tocaba el bandoneón, y más tarde, años más tarde, se va y se encuentra con él, mi viejo, que es el que lo acompañó estos sus últimos días y el que me contó obviamente su historia, quién era él, y obviamente lo reivindica hasta el final. Así que Gustavo da esos pasos en la universidad y comienza la militancia en la JUP. ¿Cómo viviste vos esta situación de crecer, ¿no? Con la memoria de esa impronta militante en tu familia y ser parte de las movilizaciones, ¿no? Y cada 24 de marzo, ¿cómo se vive en tu familia eso? No, se vive de una manera muy fuerte. La verdad que la lucha por verdad y por justicia es una lucha que tenemos que dar todos los días y todos los años. Entonces, la verdad que mi viejo cuando me empieza a contar su historia, es una historia que cuenta con mucho orgullo porque eran pibes que estaban jugados, y con los cuales uno se puede sentir recontra representado, que son compañeros, porque, a ver, la dictadura, lo que se vivió en los 60 y en los 70, no es cosa de otra época, sino que es y forma parte de nuestra historia reciente. Contanos en qué anduvo la cosa del juicio en relación a su caso. En realidad, nosotros sabemos que él fue asesinado. Él es asesinado el 29 de julio de 1976. Para contar un poco su historia, Gustavo, junto con mi viejo, junto con otros amigos también que venían de Villa Dolores, alquilaban una casa y formaban parte de la misma organización política, De la JUP. de la JUP. Eran militantes de base y demás. Imagínate que con el inicio, bueno, con el corrimiento de Isabel de Perón, con el inicio de la dictadura militar, con Videla, ellos pasan, como tantas otras organizaciones políticas, pasan a la clandestinidad. Ahí es donde cambian sus nombres, donde, bueno, se cuidan el perfil y donde cada cita, cada reunión entre compañeros también podía significar ser la última. Claro. Bueno, Gustavo es secuestrado, es llevado al centro clandestino de detención, que es uno de los principales de lo que fue el tercer cuerpo del ejército, que estaba en manos de Menéndez. ¿En qué Que se localidad, llamaba, Mati? no, de Córdoba capital, La Perla se llamaba. Hmm. Él es secuestrado en una emboscada que le dan los militares cuando se iban a encontrar, junto con otro compañero. Y bueno, sabemos que él fue ultimado, que fue asesinado por un oficial de apellido Acosta, a raíz de uno de los juicios donde declara a una ex compañera detenida y desaparecida. Así que la memoria es una construcción, es una lucha, por supuesto, y bueno, hasta que no se abran los archivos de la dictadura, hasta que no podamos meter presos a cada genocida que sigue impune hasta el día de hoy, sigue siendo una lucha que nosotros vamos a ir levantando. Bien. ¿Qué mensaje querés dejarle a las nuevas generaciones, también como vos, ¿no? De jóvenes que abrazan esta lucha y que definen, así como la generación de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y los militantes de esa época, porque también hay muchos compañeros que sobrevivieron y siguen militando, ¿no?
y que siguen luchando, como tu papá incluso, que es parte todavía de una organización, sigue teniendo esa voluntad de cambiar el mundo. Pero ¿qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones? No, en primer lugar, convocar y llamar a movilizar este 24 de marzo, con todo para llenar cada plaza del país, este, contra la derecha reaccionaria, negacionista, que hoy niega la bandera de los 30.000, que hoy incluso se atreve a ningunear a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fueron la vanguardia, digamos, que llevó tras de sí al pueblo para deslegitimar y para tirar abajo la última dictadura militar. Sobre todo porque es un discurso sumamente peligroso que no podemos permitir y que no estamos dispuestos a negociar. Entonces, invitar a toda esa generación de nuevos jóvenes que dan sus primeros pasos, ya sea en la política, desde la secundaria o desde la universidad, desde los puestos precarizados de trabajo que puedan llegar a encontrar, a que se sumen a movilizar, porque lo que ocurrió forma parte de nuestra historia reciente y sobre todo porque es una bandera que tenemos que levantar bien alto, que es la bandera de los 30.000, y que la mejor forma de poder reivindicarlo, algo que me parece insustituible, es saliendo a las calles, es reconocer que en las calles, organizándonos, militando, es como vamos a transformar el mundo, es cómo vamos a luchar por una sociedad mucho más justa, de iguales, entre otras cosas, por el socialismo. Clarísimo, Mati. No, o sea, en tiempos en donde la discusión política, por lo menos entre la izquierda, la que nosotros notamos, todavía está tan floja y es tan mezquina, la reivindicación, si se quiere, de personas que dieron su vida para cambiar el mundo y que, a pesar de las enormes diferencias que había entre Montoneros, los troscos del PCT, los de la JUP, los del PRT, etcétera, 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 había debates profundos sobre la necesidad de construir un proyecto que emancipe a la clase trabajadora como tal. Nos parece completamente fundamental poder reivindicar ese legado y un poco también el deber para nosotros como militantes de volver a poner en ese lugar la discusión política, en ese lugar que lo que estamos haciendo acá y las diferencias que hay entre las organizaciones políticas además son solo porque cambiar el mundo es muy difícil y nos ponemos, si se quiere, a discutir sobre cuál es la mejor perspectiva y bueno, toda la reivindicación de esa gente es para nosotros una brújula para dónde ir. No, totalmente, Mati. La verdad que esa generación era una generación que se enfrentaba contra los represores, contra militares, contra dictaduras, pero sobre la base también de que veían la política y que reconocían en ella el medio para construir otra sociedad distinta, porque por ahí queda corto decir que querían una igualdad o mejores condiciones sociales y económicas, y también en algún punto es negar su entrega, su militancia, porque ellos verdaderamente peleaban por el socialismo. Entonces eran jóvenes y era una camada de militantes recontra ideologizados. Sí, en el colegio siempre te venden, querían construir, tenían sus ideales. Claro, El colegio kirchnerista, el secundario kirchnerista tenían sus ideales. Claro. Todo el mundo tiene algún ideal, así sea el ideal de no hacer nada. Sí, además la reivindicación de la libertad democrática es muy importante, pero también es importante recordar esto que señalabas vos, Mati, de que esta gente luchaba, estos compañeros y compañeras luchaban por cambiar el mundo, por una sociedad diferente sin explotados y oprimidos. No luchaban solo por la democracia, o sea, la democracia ya la tenían. Vino la dictadura para frenar su lucha, pero en el marco de la democracia sigue estando presente luchar por sus reivindicaciones, levantar su bandera y recoger ese hilo rojo que se construye entre las generaciones militantes para algún día triunfar y conquistar ese objetivo. O sea, todos esos compañeros están en nuestras banderas y nuestro triunfo va a ser el triunfo también de todos ellos. Sí, Facu, ¿sabes por qué también es importante decir esto? Porque también algunos sectores
de los partidos políticos tratan de dar una versión de los hechos que les afina a su ideología. Ujú. Y de alguna manera rebajar el contenido político que ellos, por el cual peleaban, es ser servicial a un posibilismo que hoy nos lleva al lugar donde estamos, es decir, nadando entre una crisis económica, con discursos de derecha que toman fuerza, que nos llevan al Fondo Monetario Internacional, que dejan a los salarios por el piso, con una inflación creciente. Entonces, bueno, no, el posibilismo no va más, y recuperar la tradición de la lucha de los 30.000 es también incluso pelear por otra sociedad distinta, que es por el socialismo. Hermosas palabras, Mati. Y bueno, y aprovechamos también para invitar a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando a movilizar este 24 de marzo con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, levantando las banderas de los 30.000 compañeros, exigiendo que se abran los archivos de la dictadura y que todos los genocidas terminen en prisión y también sus cómplices, ¿no? Que no pase como Blaquier, que murió en su casa, y que pase más como Videla, que murió en la cárcel, ¿no? Y frenar a los negacionistas de hoy a las 12 horas en el Congreso, más precisamente en Rivadavia y Peña. Nos juntamos los de Resistencia Socialista, junto a otros compañeros de diferentes organizaciones, para empezar a planificar, para empezar a encolumnar, así que están todos invitados a marchar con Mati, a marchar con nosotros y con lo que estamos acá construyendo también este canal de Twitch. Nos vemos pronto, compa. Nos vemos mañana en la movilización. Dale, Facu, Mati, nos vemos mañana entonces. Chau, chau. Un saludo a todos. Chau, chau. Bueno, estábamos con Matías, que nos contaba un poco la historia de su tío, ¿no? Un poco la idea era esta, justamente reivindicar también el movimiento de derechos humanos, porque el movimiento de derechos humanos está constituido por los militantes, los exmilitantes y los familiares de detenidos desaparecidos. Exactamente, sin el movimiento de los derechos humanos no hubiese caído la dictadura. O sea, nosotros lo decimos en nuestro comunicado, y sacamos un comunicado, lo hicimos circular por todos lados, lo vamos a subir al portal. Que un poco partimos del balance. A la dictadura no la tiraron los sindicatos amarillos que hacían colaboracionistas con el gobierno militar, ni los partidos tradicionales que le dieron bastantes intendentes a la dictadura. Hablamos del Partido Socialista, hablamos del Partido Radical, hablamos de una parte del peronismo, que fueron completamente colaboracionistas. De eso tampoco nos vamos a olvidar. Claro. Lo tiraron abajo las madres, las abuelas, los militantes, los compañeros desaparecidos, que lograron realmente generar un movimiento de la nada. Las madres de Plaza de Mayo eran contadas con los dedos cuando empezaron a hacer las rondas en las plazas, en la Plaza de Mayo. Y luego fueron realmente ganando una mayoría social hasta que efectivamente, frente al desastre económico que fue la dictadura y al ajuste y a la entrega y al endeudamiento y a la fuga de capitales, además de obviamente la represión y la desaparición de personas, lograron construir junto a otros movimientos de lucha una aplastante mayoría social para tirar abajo la dictadura. Y vaya desde acá nuestro homenaje a toda esa gente que cuando todo el mundo tenía miedo salió. Es así, es como vos decís, Mati, y por eso también hay que levantar esta bandera porque, bueno, la pelea no está concluida, o sea, hay todavía muchas reivindicaciones y está bueno esto que señalaba Matías también, de los problemas que enfrentamos, ¿no? El ajuste a los trabajadores, la pelea por una sociedad diferente, en el marco de las movilizaciones que está habiendo en Francia, por ejemplo, contra la reforma previsional, en el marco de toda la lucha de clases y la lucha de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, de la izquierda y de las nuevas generaciones que, lejos del individualismo que nos quieren vender, desde los liberfachos, ¿no? Desde el propio Mauricio Macri, que salió a reivindicar y a saludar a la familia de Blaquier cuando falleció este empresario cómplice de la dictadura. Bueno, por el contrario, nosotros reivindicamos esta generación, la generación que recupera la bandera de los 30.000 desaparecidos y que sale a las calles a luchar por cambiar la sociedad y de esa manera reivindicar a estos compañeros que antes que nosotros lucharon por cambiar el mundo. Y ya estamos con Noelia Reisner, que nos viene a hablar también de este tema, con su columna de cine político esta vez.
Hola Noé, te escuchamos. Buenas, ¿cómo andan chicos? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Aquí Bueno, estamos. Voy a corregir el graph. denme un minuto de Y- silencio todo. Tenemos para pasar algunos de... Si necesitamos pasar algún video o algo, estamos implementando una nueva tecnología revolucionaria que se llama compartir pantalla. No sé si la conocen. Yo estaba acá, se me descuajeringaron las pestañas. Ahí los Bueno, escucho mientras bien. las cuajeringas, presento la columna.